Bueno, Jesús García, me llaman el Beatle, músico del montón de los años 60, 70, 80 y ahora estoy jubilado y cuando estás jubilado pues tienes dos opciones, o ir a ver obras y jugar obras que ya no hay y jugar la partida y leer el periódico en los bares o hacer otras cosas. Yo dije pues voy a hacer otras cosas. Y me he metido con este libro y lo saco ahora, saldrá el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre ya lo tenemos. ¿Dónde Sí. lo vamos a poder conseguir? Pues me lo tienen que comprar a mí porque me he convertido en el productor del libro, porque hay, para hacerlo, para abaratarlo, he tenido que comprarlo yo. Te lo has comido y te lo has guisado todo tú. Sí. El libro lo he editado yo al 100%. Editado, producido, Sí. investigado, por supuesto. Invertido una cantidad importante. Tengo que vender 300 ejemplares para recuperar todo el dinero que he invertido. Y lo que quiero decir es que lo he hecho con mi propio esfuerzo, sin recibir ayuda institucional alguna, a pesar de que he entrado en 2 sitios y no... No ha habido éxito. No. Pero bueno, mejor así. Así no debo nada a nadie y el libro, pues... Bueno, de esta manera también has podido hacer lo que tú has querido, quiero decir. Claro, sí. Tú te lo has comido, tú te lo has guisado como tú has querido. Hablábamos de que el libro se centra en la música leonesa desde 1950 hasta 1989. Acabamos en la Nochevieja. Sí, no quiero entrar en el 90, aunque hay algún grupo que siguió más allá de los 90, pero entiendo que 40 años es mucho trabajo, mucha investigación. No podía extenderme más adelante. Si alguien mañana quiere hacer la historia de la música leonesa de los años 90 en adelante, aquí tiene una buena base para trabajar y tendrá toda mi ayuda para que elabore el proyecto de forma óptima. Es que además creo que es un libro muy útil también para lo que dices, como un libro de consulta, como un libro de investigación, para quien quiera conocer, ¿no? Sí, es que con toda esta cantidad de páginas, el libro fotos... da una visión de cómo era la sociedad leonesa desde el punto de vista de los jóvenes músicos de los años 60, 70, 80, y también hay un montón de biografías personales de músicos, muchos de ellos desconocidos, pero músicos muy, muy importantes, hasta tal punto de haber tenido giras por todo el mundo, ser arreglista de Julio Iglesias. Bueno, músicos que la gente se va a llevar una sorpresa diciendo, pero bueno, todo esto estaba aquí en León. Exacto, pasa muchas veces que no sabemos lo que tenemos, no sabemos pues lo que tú dices, que fulanito pues resulta que era arreglista de Julio Iglesias, nada menos. Estamos hablando de un libro que recoge 40 años de música leonesa. Me has contado, yo no sé, tengo estos datos, puede ser 1.500 fotografías, 205 biografías y bueno, y sobre todo 9 años de trabajo. Eso sería un poco el resumen en cifras. Sí, ese es el resumen de la primera parte del trabajo. Ha habido un problema con el libro, que es que cuando estábamos llegando al final y tenía que desarrollar una de las partes, me he encontrado con que el editor me dice, esto tiene que tener 1000 y pico páginas. Entonces dije, bueno, volumen 1. Pues se ha acabado. Vamos a dejarlo aquí. Y el volumen 2, como te dije antes, ya lo tengo escrito. Es lo que no ha entrado aquí en este volumen. O sea que ¿Ha sido fácil conseguir toda esa cantidad de fotos, la documentación, etcétera? ¿Ha sido fácil para ti? Ha sido sobre todo complicada, porque complicada y contradictoria, porque cuando indagas información sobre un grupo, ni sus propios componentes se ponían de acuerdo en fechas. Con lo cual he tirado... Hace la tarea mucho más complicada. Sí, he tirado de, bueno, la década de los 60, a finales de los 70, principios de los 60, y así he ido entrando en un terreno intermedio satisfactorio para ambas partes. De todas formas, hay una cosa muy curiosa. Antes se hacía la mili, y la mili es determinante en estos casos para precisar la fecha. La mili marcaba a fuego a la gente. No, yo hice la mili en el 72. Es verdad. Si alguien dice que el grupo se deshizo en el 72
por causa de uno que se fue a la mili. Ahí no hay fallo. Esa fecha es... Ahí no hay fallo, ¿no? La mili es verdad. O cuando uno se casó. Yo me casé en el 75, dejé la música o entré en otro grupo. También es una fecha, es un dato importante. Bueno, ahí entonces jugabas con ventaja. Sí, en ese caso, con cierta ventaja, en sí. ese caso sí. El trabajo tuvo sus altos y bajos. Yo al principio empecé con ello pues hace 9 años y para mí era suficiente publicar las fotos que tenía en el Facebook. Pero alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro? Digo, no, pero si ya está en el Facebook, eso es público, que cada uno... No, pero un libro recopilatorio, claro, con su historia, contando... Entonces un compañero de La Coruña me dijo, oye, a ver, lo del Facebook es virtual. Mañana desaparece todo y nos quedamos en blanco. Claro. Y entonces dije, bueno, voy a estructurar el libro, hablar de una época, de la mili, de los conjuntos músico-vocales, de los dúos, de los solistas, de otros estilos, de gente relacionada con la música que no eran músicos, como por ejemplo el padre de Dani, figura aquí como uno de los primeros, el primer DJ de León. Dani también es DJ, ¿eh? Ojo, sí, que todo sí, se hereda. Sí, eso es. Y así fui estructurando el libro. En un momento tuve un bajón tremendo y dije, lo dejo, no soy capaz de digerir este monstruo. Porque era demasiado trabajo, sí, quizá, te venía sí. como demasiado grande. Y estaba yo solo y muchas horas y me acostando muy tarde. Pero bueno, remonté. Dije, Es una tarea complicada. Sí. ¿Cómo está organizado el libro? ¿Está estructurado cronológicamente por capítulos? Sí, por capítulos. Cronológicamente es muy complicado estructurarlo porque un grupo de los 60 también pervivió en los 70, luego en los 80, luego unos volvieron, otros se marcharon. Entonces está estructurado sobre todo por capítulos, en los que hablo primero de cómo era ¿cuándo empezó todo? Lo más importante, el momento germinal, ¿cuándo empezó todo? En el año 61. Luego hablo de los festivales de los conjuntos músico-vocales, de los 66, de los años 66 y 67, luego de gente importante que estuvo rodando por Europa y por el mundo, luego los conjuntos músico-vocales, luego grupos que salieron, que no iban por la senda del pop, que era lo que hacíamos todos, sino que jazz, canción tradicional. Que se salía un poco de los grupos más conocidos. También están recogidos aquí. De todas formas, en las primeras páginas del libro ya pido perdón, porque es imposible, manejando toda esta información, dar satisfacción a todo el mundo, que todo el mundo esté aquí. Es complicado, claro. Es probable que alguno se me haya olvidado o que haya metido la pata en alguna fecha. Pero hombre, en tantos años sí. es normal, ¿eh? Yo creo que eso es perdonable. En tantos años y con tan poca ayuda, tan poca colaboración. Sí, pero además tengo el comodín del volumen 2. Claro. El que no haya salido en el volumen 1... Nada, tú vete apuntando quejas ahora. Claro, sí. Va a ser... Oye, que te olvidaste de mí, yo tuve un grupo buenísimo del 60 al 63, pues lo anoto para el siguiente. ¿Cuál dirías tú que ha sido la mejor época? Tú que eres ya experto absoluto, ¿cuál dirías que es la mejor época que hemos vivido en la música en León en estos 40 años que recoges en tu libro? Pues indudablemente el final de los 60. ¿Cuándo empezó todo? Cuando la gente que tocábamos en las rondallas, clavelitos, las cintas de mi capa y todo eso, dimos el salto y empezamos a investigar otras canciones. Exacto, que supongo que era viendo un poco las canciones más del dúo allá, dinámico. ¿no? Pero si esto lo podemos hacer nosotros. Claro. Entonces, cuando hay gremio, hay grupo y podemos tocar esto. Ya luego, convenientemente electrificados, salíamos. Eran los conjuntos músico-vocales, donde la voz era tan importante o más que los instrumentos. La voz estaba en primer plano, los instrumentos detrás. Cuando había un solo de guitarra... Pero fue este cambio, digamos, ¿no? Sí. Que comentas, un poco de pasar de la música más tradicional a ese salto más internacional. Sí. Todos los conjunteros que yo conozco, llamamos conjunteros, eran de la onda, o sea, veníamos de las rondallas y de las tunas. Y al principio éramos conjuntos músico-vocales, pero en los 70 nos damos cuenta de que para tener buenos instrumentos, buen equipamiento y funcionar correctamente teníamos que entrar en el mercado del baile, de las salas de fiesta, de las actuaciones en los pueblos y entonces
ahí ya hubo un pequeño conflicto. Que había que ir un paso más allá. Sí, claro. ahí dejamos de existir los conjuntos músico-vocales, que las únicas actuaciones que teníamos eran en colegios de curas, donde metíamos buenas murgas allí, poníamos a los chavales como locos, y los curas nos miraban como si... muy contentos, imagino. Los curas nos miraban como si fuéramos auténticos demonios. Como que hubierais llegado a repartir allí. Pero claro, no salíamos de ese circuito. Los conjuntos músico-vocales se terminan ahí. Entonces, tenemos que salir al Prado, a las salas de fiesta, y ahí ya los conjuntos cambian la denominación a grupos músico-vocales. ¿Qué pasaba? Pues que las orquestas vieron esa embestida tremenda de juventud, de un ritmo fresco, unas canciones que se tocaban de otra manera. Y hubo conflicto, quizá. Sí, hubo un conflicto, pero bueno, lo resolvimos de una forma muy democrática. Las orquestas empezaron a parecerse a los conjuntos músico-vocales, y los conjuntos músico-vocales accedimos a otro repertorio que era de orquestas. Y bueno, ahí nos fuimos repartiendo. Un ten con ten, ¿no? Sí. Un como para ganar todos. Incluso había una sala de fiestas aquí en León, la sala de fiestas Club Radio, que tenía una orquesta, la Orquesta Cinco Amigos, y un grupo moderno. Que seguro que mucha gente de la que nos está viendo recordará todo esto, porque son momentos de León que todos hemos escuchado alguna vez en casa. Yo supongo. Jota, ¿hay algún mensaje por ahí de alguien que nos haya escrito? Hay la hostia. Uy, Bueno, la habla leche. bien, te he dicho, por favor. Hay cantidad. Hay la tira, Sí, a ver, empezando por Cacique Cola, No puedo. que nos pone 1, 2, 3 swing, que es para la gente del boxeo. May Romar dice, ay, cómo le gusta el micro a mi Rodri, pues traer un kebab. Y a ver si ponéis los plenos antes, que la gente no tiene tiempo para comer, hombre. Cuidado porque hay quejas, ¿vale? También Sí, los sí, plenos antes, están- traer un kebab, en fin. Están volando los cuchillos. Sí. Luego, Cris Álvarez dice, un beso guapos. May Romar dice, ¿dónde hay que inscribirse? O inscribirse, perdón. Terio González Toribio dice, vamos cachorros, que eso me imagino que es para la gente del boxeo. Cacique... No, que no. ¿No? Es un poco más... Ah, vale, a los otros cachorros. Vale, perdón. Luego, Cacique Cola dice, Florís, volverás a mis brazos al calor de mi almohada. Te aprecio. Un saludo desde aquí para Cacique Cola, que ya sé quién es. Vale, ya está solucionado el enigma. Alejandro Ribote Castrillo dice, Sandoval hace el swing. Que baile, sí. Vaya fama. Oye, vaya si te fama. encuentras en la necesidad de bailar, por favor, adelante. Siéntete libre. Que no hay ningún problema. Cacique Cola dice, hostia, Ribote, estuve con tu padre hoy. May Romar dice, ¿el chico de la camiseta rosa es hermano de Paco? Sí. ¿Hermano de Paco? El Sí, mismo. es hermano de... Me dicen que sí es hermano de Paco, aunque el cámara parece que esté ahí plantado por, yo qué sé. Cacique Cola dice, J, lee los comentarios, ya voy. David Fernández, 1, 2, 3 swing. Guillermo Díez Núñez Sandoval, el 1, 2, 3. Florís deja el móvil. No, te puedes compartir en redes sociales, tú tranquilo. Mario Valladares contesta a May Román, le dice que sí. David Fernández dice el cinto. Cacique Cola dice Mario, saca el cinto. Alejandro Ribote Castrillo dice Sandoval, hazle la del cocodrilo. Y nada más, y un saludo para Samuel Álvarez García, que nos está viendo. Y mi padre, que nos dijo algo al principio del programa. Un saludo a todo el equipo. Pues muy bien, un saludo también para él, Eso claro que es. sí. De momento no tenemos más mensajes. Vale, pues nada, nos sigues diciendo. Oye, un Sí, montón de sí, mensajes, nos quejaréis, nos quejaréis. Por allí luego ya me contáis a ver en qué consiste todo aquello. No, mejor no. Claro. Contamos, Igual no contamos. quiero saberlo, cachorros. Oye, pues animo a la gente a que nos escriba y que nos cuenten un poco de toda esta gente, si conocen todos estos grupos, ¿verdad? De los que hablábamos, conjuntos músico-vocales, que pasaron a orquestas. Son toda esta 300 simbiosis. grupos musicales, 300 grupos modernos. Oye, ¿algún nombre que quieras darnos de decir, sí, hombre, ¿cómo no vais a conocer a algún nombre por señalar alguno? Sin que se enfaden los demás. Bueno, es que hay en 300 grupos, más de 300 grupos, hay de todos. Los más importantes han sido, por repercusión mundial, los Flechazos, cuyos discos se venden todavía en Japón. Ya hay un verdadero culto y están disueltos, o sea que es una cosa extraordinaria.
Y para mí como músico, el mejor grupo, sin duda alguna, Los Cardíacos. Las entradas de canciones, las introducciones de guitarra que tienen son de manual. Es un gran grupo que tuvo la desgracia de empezar haciéndoselo ellos mismos, como yo, con el libro, vendiendo las casetas en los mercadillos, luego entraron tarde y tal vez mal en una discográfica pequeña, pero bueno, es el grupo más importante que ha habido en la historia de la música moderna. Los Cardíacos. Sí, sin duda alguna. Diríamos que es ese, los más importantes, y luego la fecha nos quedamos con el finales de los 60 como la más representativa, y a partir de ahí el cambio, ¿no? En los 70. Sí, porque en esa época los grupos, los conjuntos musicovocales que se llamaban de aquella, éramos libres y hacíamos la música que queríamos. Cuando entramos en el circuito, salas de fiesta, fiestas de los pueblos, ya tuvimos que ir al hit parade y entonces ya nos descolocamos un poco. Claro, supongo. ¿Cuál es la mayor diferencia que encuentras entre la música de ahora y toda esta música que tú recuerdas con tanto cariño y que todavía perdura? ¿Cuál es la mayor diferencia que tú dirías? La diferencia es la lírica. Antes había lírica, había melodía, había unas armonías que ahora no se llevan. Ahora todo es percutivo y rítmico. O sea, está el horrible reggaetón y toda esa cosa que parece un insulto. Pero bueno, un insulto para nosotros, que tenemos la cabeza amueblada con otro tipo. De otra manera. Para los músicos lo entenderán muy fácilmente. Antes las canciones tenían tonalidades menores y mayores. Y una canción tenía un rosario de acordes que configuraba una estructura con melodía. De todo, ¿verdad? Sí, ahora es todo rítmico y son... Bueno, como que suena un poco igual, a lo mejor, No, vamos a ver, se sigue haciendo música buena, pero es minoritaria. Oye, como experto en música, dirías que, por supuesto, supongo, No soy muy experto, pero bueno. Hombre, después de este libro ya te digo yo que más experto que yo sí que eres, faltaría más. ¿Dirías que es todo cuestión de ciclos y que este tipo de músicas de las que tú nos estás hablando ahora volverán? Yo creo que no. Esto es irreversible, como una grave enfermedad. La música tuvo un ciclo y un nivel muy alto y ahora está, me refiero a consideración del músico, dineros y salud dentro de la música. Antes, en la época de los 70, había compañeros míos que decían, yo vivo de la música. Y se daba la extraña decir, hoy en día no es tan fácil, claro. Hoy tienes que pagar por tocar en un bar. Exacto, ya. Pero en la época mía, y no quiero decir que aquello fue maravilloso y lo de ahora es una mierda, no quiero decir eso. Quiero nada más constatar lo que pasaba y lo que pasa. ¿Cómo era? Eran otras maneras quizá de hacer las cosas. Sí, el músico era reconocido, ibas por la calle, te reconocían, hombre, tal. Había espíritu de gremio, todos iban, actuaba uno en el Río Sol. No había tanta competencia. No. Y sobre todo había dineros y felicidad. Los dineros era una cosa curiosísima que cuento aquí en el libro. Se daba el caso de que uno de los nuestros ganaba más en un fin de semana que su propio padre en un mes. Fíjate. Y estamos hablando de que su padre... Estamos hablando de una época dorada y nunca mejor dicho. Claro, por eso tengo que ser pesimista, no sé, a lo mejor cambia esto. Bueno, pero una manera de recordar esto, si con esa visión que nos ofreces es un poco como que no va a volver, pues una manera de recordarlo es adquiriendo tu libro, ¿verdad? Sí. Y recordándolo. Por favor, el libro lo voy a poner a la venta, vayan al Purple Weekend. En las sesiones matinales en Espacio Vías, el 4, 5, 6 y 7 de diciembre. Aunque el libro no esté presentado oficialmente, porque lo voy a presentar a mediados de mes en un salón municipal. También en Villaquilambre, si queréis voy allí. Muy bien. Señores concejales. Las sinergias. Aunque el libro se presente más tarde, por el momento histórico que es de la música más afín al libro, que es el festival el Purple Weekend, yo voy a ponerme allí con el carrito de los libros y a 30 euros cada uno, y si quieren se lo firmo gratis. Pues maravilla, entonces vamos todos, claro que sí. Oye, un aplauso porque estos libros... ¡Bravo!
Cuesta mucho trabajo hacerlos.